Siguiendo con esta temática de programación de la operación de cosecha, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico para entender un poco los conceptos mencionados. Bueno, en este caso tenemos una tabla con información, tenemos las 13 actividades, tenemos el vínculo entre las actividades, o sea, para cada actividad la precedente inmediata y la duración de cada una de las actividades en semanas. Ahora vamos a pasar a la pizarra para resolver este ejercicio. En primer lugar, vamos a plantear la red correspondiente y en segundo lugar vamos a incorporar la componente tiempo a la red y calcular la fecha temprana y las fechas tardías para cada nodo y determinar con esto la duración total del proyecto y las actividades. Así que bueno, pasamos a la pizarra. Bueno, como le comenté en la presentación, la idea es ahora pasar a la construcción manual de una red. Entonces, en este caso tenemos 13 actividades, cada una identificada con una letra. Tenemos una relación, una vinculación entre ellas, en este caso es la precedencia inmediata y la duración de cada una en semanas. Vamos a pasar ahora a interpretar un poco la tabla y tratar de ir construyendo la red de actividades. Fíjense que la actividad A tiene como precedente a la C y la J. Dibujemos un nodo inicial. Cuando construimos estas redes podemos cometer errores. Nosotros, digamos, en esta presentación vamos a hacerla sin errores o con la mínima cantidad de errores posible para que no tengamos que perder tiempo, pero cuando ustedes, digamos, analizan una información nueva que no conocen la estructura de la red, probablemente tengan que tachar, borrar, empezar de nuevo, etcétera. Así que no se preocupen por eso. Entonces, arranquemos con la actividad A. Tenemos la actividad A y tenemos que a partir de ella las actividades C y J son las precedentes. Entonces dibujemos un nodo y dibujemos la actividad C y la actividad J. Esta es la actividad A. Bueno, a partir de la actividad B emergen tres actividades que son la D, E y F. Vamos a dibujar la B. Vamos a dibujar la actividad D, E y F. Ahora fíjense que desde a partir de la actividad C, que tenemos acá, también emergen la actividad E y F. Entonces, ¿qué pasa acá? Estamos duplicando la actividad. Entonces, ahí es donde tenemos que analizar a ver qué podemos hacer para solucionar esta cuestión. Entonces, tenemos acá estas dos actividades duplicadas. Bueno, veamos, hagamos pruebas. Voy a borrar esta acá. Y planteemos de nuevo. Tengo la actividad B. E y F son compartidas, o sea, después de B emerge D, E y F. Fíjense acá tengo D y F y la D. Pero la D no tiene otra actividad que no sea la B como predecesora. Entonces, si yo dibujo la D aquí y coloco una actividad ficticia que no insume tiempo ni recurso, yo estoy bloqueando el inicio de estas dos actividades a la finalización de la actividad B. ¿Tá? ¿Se va entendiendo? Entonces, ahora no hacemos todavía ningún nodo, esperamos a seguir analizando la información que tenemos. Bueno, tenemos la actividad C que emerge E y F. Después tenemos la actividad D que emerge la G. Entonces tenemos la D, colocamos el nodo, la actividad G. Bien. Después tenemos la actividad E. La actividad la actividad E, a partir de la cual emerge la actividad L. Entonces dibujamos un nodo acá, L. Bien. Luego tenemos la actividad F. A partir de la actividad F emerge la I y la H. Entonces colocamos un nodo acá y la actividad I y la actividad H. Bien. Luego tenemos la actividad F. Bueno, F y H ya está. Después tenemos la actividad G. A partir de la G emerge la actividad K. Entonces colocamos un nodo acá. Colocamos una actividad K acá.
A partir de la actividad H emerge la actividad K también. Entonces tenemos la actividad H y la K acá. Entonces en este caso, para ser eficiente, sería ineficiente si colocamos un nodo acá y una ficticia acá. Entonces directamente la H puede venir acá. ¿Tá? Bien. Después de la actividad H viene la I. La I, a partir de la I, emerge la M. Entonces tenemos una actividad I acá, colocamos un nodo y colocamos una actividad M. Después tenemos la J, que la J no tiene ninguna actividad precedente, por ende podemos deducir que la J es una actividad que está vinculada al nodo de finalización. Entonces vamos a dejarla acá, todavía no vamos a colocar ni un nodo. La actividad K también está vinculado aparentemente a un nodo final. Fíjense que no hay ni una precedente, vamos a dejarlo por acá. La actividad L está vinculado a M, entonces lo que vamos a hacer es unir esta actividad a este nodo. Entonces para que emerja la actividad M tenemos que haber terminado la actividad L y la actividad I. Bien. Y la actividad M también no tiene ni una precedente, entonces ni una actividad que la precede, entonces está vinculada a un nodo final. Entonces fíjense que de esta manera se construye la red de vinculación de actividades a partir de esa tabla que les mencioné. La diferencia que hay de esto con la realidad es que ustedes tienen que primero interpretar el problema, construir la tabla o construir directamente la red, depende la facilidad que tengan. Por ahí hay veces que la red es más práctica que la tabla, bueno, depende del caso, ¿no? Entonces, esta sería la representación de la secuencia de actividades. Esto sería la planificación. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar la variable tiempo al cálculo. Bueno, a partir de la red construida anteriormente, ahora lo que vamos a hacer es analizar un poco los tiempos que hemos incorporado a la red. Lo que hicimos, como se habrán dado cuenta, es embellecer un poco, emprolijar un poco la red original, que generalmente las primeras, segunda o tercera, pues se hace varias veces, queda bastante desprolijo, y ahora como colocamos números vamos a tener que trabajar sobre un poco más limpio. Entonces, básicamente se arranca siempre de el primer nodo. En este caso tenemos que empezar a jugar un poco con lo que es primera fecha de finalización, última fecha de comienzo y fecha temprana y fecha tardía. Bueno, entonces en el primer caso la fecha temprana vamos a colocar en la parte de arriba del nodo, ¿tá? Donde el punto de partida es 0. El cálculo que tenemos que hacer es la fecha temprana más la duración de la actividad, en este caso es 0 más 4, 4. Si tenemos que analizar acá, como estamos calculando de izquierda a derecha, tenemos que calcular siempre las fechas tempranas, o sea, la máxima primera fecha de finalización. La máxima primera fecha de finalización en este caso es 4, no tenemos otra actividad que converja al nodo 2, entonces ponemos 4. ¿Tá? Hacemos para este lado, tenemos 0 más 6, 6. La máxima primera fecha de finalización es 6. ¿Tá? Bueno, seguimos. 4 más 5, 9. Y acá sí, ya tenemos otra. Por ende tenemos que calcular por este lado. Tenemos 6 más 0, 6. La máxima primera fecha de finalización entre estas dos es 9. ¿Tá? Bueno, tenemos para este lado, seguimos. 6 más 7, tenemos 13, entonces colocamos 13. La máxima en este caso, la fecha temprana sería 13. 13 más la duración de la actividad más 5 serían 18. Y acá sí ya tenemos dos que convergen, así tenemos que hacer el cálculo por este lado. 9 y 8, 17. En este caso la fecha temprana sería 17. 17 y 4, 21. La máxima entre estas dos, la fecha temprana sería entonces 21. Y acá sí
tenemos, bueno, todavía no calculamos, 21 más 6 serían 27. No podemos calcular la máxima porque aún no tenemos calculado el resto de la red. Entonces tenemos, por ejemplo, 4 y 19 serían 23. Calculemos para aquel lado. Tenemos 9 y 6, 15. En este caso la fecha temprana sería 15. 15 y 5, 20. Y acá sí necesitamos otro cálculo porque tenemos dos actividades que convergen a ese nodo. 17 y 2, 19. Y la máxima primera fecha de finalización es 20. Bien, 20 y 9, 29. Entonces, la máxima primera fecha de finalización para determinar la fecha tardía acá es 29. Y una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que para el cálculo, fecha temprana es igual a fecha tardía. Por ende, fecha temprana menos fecha tardía es igual a 0. Entonces, respetando esta regla, fecha temprana y fecha tardía en este caso son iguales. 29 sería la fecha tardía en el último nodo. Ahora hacemos el cálculo hacia atrás. Como sabrán de acordar, en la teoría vimos que el cálculo es restando en este caso. Y la fecha tardía se determina como la mínima última fecha de comienzo. Bien. Entonces en este caso tenemos 29 menos 6, 23. En este caso colocamos el número por un criterio ya generalizado, no es una regla estricta, en la parte superior. Seguimos. En este caso es la mínima última fecha de comienzo sería 23. Tenemos solo una. 23. Bien. 23 menos 5, 18. 23 menos 4, 19. En este caso, me estaba olvidando, 18 y 18 queda con fecha tardía 18. En este caso no podemos determinar porque nos falta calcular para este lado, o sea, estos arcos. 29 menos 9, 20. En este caso la mínima es 20. 20 menos 2 es 18. La mínima última fecha de comienzo es 18. Bien. Seguimos calculando para este lado, así lo llevamos relativamente parejo. 20 menos 5, 15. La mínima en este caso es 15, es la única. 15 menos 6 es 9. En este caso 18 menos 8 es 10. La mínima entre las dos es 9. 9 menos 0, 9. 18 menos 7, 11. La mínima, 9. 9 menos 6 es 3. En este caso 9 menos 5, 4. Me falta, acá no puedo terminar porque aún no tengo el cálculo de este arco. 29 menos 19, 10. En este caso la mínima es 4. 4 menos 4, 0. La mínima entre 0 y 3 es 0. A partir de los cálculos hechos, fíjense que cuando fecha temprana es igual a fecha tardía, quiere decir que no hay holgura. Entonces, analicemos. En este caso, la holgura es igual a 0.
¿Dónde es igual a 0? En este caso es igual a 0. 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 En este caso es distinto de 0, o sea, tenemos un margen. La diferencia entre 6 y 9 es lo que nos podemos desplazar, o sea, el tiempo que podemos perder, o sea, el tiempo que se puede incrementar una determinada actividad. En este caso son 3 semanas. Entre 18 y 13 lo mismo. Entre 21 y 23 lo mismo. Entre 17 y 18 lo mismo. Entonces, en conclusión, toda la secuencia de arcos donde la fecha temprana es igual a la fecha tardía se considera que son críticas. En este caso, entonces, vamos a reforzar el dibujo. El camino crítico sería lo que colocamos acá en verde. O sea, que el camino crítico está constituido por el conjunto de actividades A, C, E, L y M. O sea, cualquier alteración en la duración de cualquiera de estas actividades en una unidad implica que el proyecto también se altere en una unidad. Por ejemplo, si la actividad A demora, en lugar de 4 semanas, demora 5, el proyecto va a concluir en la semana número 30. Bueno, y así sucesivamente. Si se retrasa 2 semanas, bueno, el proyecto va a requerir 2 semanas más. Este es el concepto de camino crítico. Es la secuencia de actividades que no pueden o pueden modificarse, pero modifican la duración total del proyecto, y esto nos permite, una de las cosas que hablamos en la teoría, es darle más artículo a las actividades que son críticas y que si tenemos un plazo determinado nos complicarían cumplir ese plazo. En este caso, A, C, E, L y M son consideradas críticas y tenemos que darle más atención que al resto de las actividades. En segundo nivel, a las actividades que no son críticas, pero están cerca de ser críticas. Por ejemplo, fíjense que acá tenemos 17 y 18, tenemos solamente un día, o sea, una semana. O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos solamente una semana de margen. En este caso tenemos un poco más, ya acá no hay tanto problema, acá un poco menos. Entonces hay que darle prioridad a las actividades críticas, pero en segundo nivel a las actividades que están cerca de ser críticas. Así que este es el concepto práctico, o sea, analítico del camino crítico.